¿Alguna vez alguien se ha encontrado con un ingreso inesperado en su cuenta bancaria? Uf, Una suma de dinero que aparece así, de la nada. Bueno, más bien, por un fallo del sistema, ¿no? sí, cosas que pasan. ¿Qué haría uno en esa situación? ¿Pensaría, qué suerte, y se lo quedaría? ¿O intentaría, no sé, averiguar de dónde viene y devolverlo? Es una buena pregunta, la verdad. Pues hoy vamos a analizar un caso real donde ocurrió precisamente esto. Y ojo, hablamos de una cantidad bastante importante. Ajá. Vamos a sumergirnos en una decisión judicial que trata justo eso, un depósito bancario erróneo y esa figura legal que llaman enriquecimiento sin causa. Precisamente. Nuestra guía hoy es una sentencia, bastante interesante, de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, concretamente de su Sala de Casación Civil. Tenemos la referencia, por si alguien quiere investigar. Sí, claro. Es el expediente 05360-31003-001-2003-016401. La fecha es del 7 de octubre de 2009. Es un documento jurídico, claro está, pero muy revelador sobre cómo se tratan estos errores bancarios. Genial. Y nuestra misión aquí, si te parece, es desentrañar cómo los tribunales manejaron este lío considerable. Sí, Tenemos un banco que comete un error, una persona que recibe un dineral que no es suyo, se niega a devolverlo lo clásico, sí. y, claro, todo acaba en los juzgados. Vamos a desgranar este caso a ver si entendemos la lógica que siguieron los jueces hasta la decisión final. Perfecto, vamos a ello. Vale, pues entremos en materia. ¿Cómo empezó todo? Parece que con un fallo técnico, ¿no? Como suele pasar. Exacto. Entre febrero del año 2000 y diciembre de 2001, un banco importante, Bancolombia, tuvo un problema. Un problema interno. Sí, un fallo en sus sistemas. Y por ese fallo acabó depositando por error casi 159 millones de pesos colombianos de la época, una pasta, en la cuenta corriente de un cliente, un tal Óscar Adrián Loaiza Arias. Casi 159 millones. De la nada. Bueno, de la nada no. Y es crucial entender esto. Ese dinero no le correspondía a Loaiza, en absoluto. ¿De quién era entonces? Eran fondos de una empresa. Se llamaba Centro Recreativo y Turístico Cortursa. Venían de pagos con tarjeta, datáfono y eso en sus instalaciones. Ah, vale. Sencillamente, el sistema del banco, pues, se equivocó, pagó a Loaiza en vez de abonárselo a Cortur. Jurídicamente hablando, no había ninguna razón, ninguna causa justa para que Loaiza recibiera ese dinero, y sobre todo para que se lo quedara. Claro. Y supongo que Cortur se dio cuenta de que faltaba dinero. Exacto. El pastel se descubre cuando Cortur, la empresa, reclama al banco. Esto fue en diciembre de 2001. Oye, ¿dónde están mis pagos? Lógico. Bancolombia investiga, claro. Detecta el fallo y ve dónde ha ido a parar la pasta. A la cuenta de Loaiza. Y entonces contactan con Loaiza, imagino. Sí. Le explican la situación, le envían documentos que prueben el error y le piden que, por favor, devuelva los fondos. Formalmente. Sí, con cartas formales en abril y mayo de 2002. Parece que Loaiza, al principio, mostró alguna intención de arreglarlo. Dijo algo así como que lo miraría. Pero, Pero la devolución no se produjo. El dinero seguía en su poder. vaya. De hecho, se intentó una conciliación formal. Ya sabes, un paso previo necesario antes de ir a juicio. Fue en diciembre de 2002. ¿Y hubo acuerdo? ¿Qué va? No hubo acuerdo. Loaiza llegó a ofrecer un inmueble a cambio, pero ¿No cubría la deuda? ni de lejos. Su valor era mínimo comparado con los casi 159 millones. El banco lógicamente lo rechazó. Claro. Y un dato importante aquí. Para ese momento, para diciembre de 2002, Bancolombia ya había arreglado las cosas con la empresa afectada, con Cortur. Ah, ¿sí? ¿Cómo? Habían firmado lo que se llama un contrato de transacción. Fue antes, en marzo de 2002. Por ese contrato, el banco le devolvió a Cortur todo el dinero que le faltaba por el error. Entendido. O sea, el banco ya había tapado el agujero frente a su cliente original, Cortur. Exacto. Y ahora necesitaba recuperar ese dinero que estaba en manos de Loaiza. Justo. Y como por las buenas no fue posible. Pues demanda al canto, supongo. Exacto. Bancolombia presentó una demanda judicial contra Loaiza. Pedían lógicamente la devolución del capital principal, los casi 159 millones. Y algo más, intereses. Sí, pedían intereses corrientes y moratorios. O como mínimo, de forma subsidiaria, pedían la corrección monetaria. ¿Qué es eso exactamente? Es ajustar el valor del dinero a la inflación, para que los 159 millones de 2000-2001 valieran lo mismo en el momento de la devolución,
que no perdieran poder adquisitivo por el paso del tiempo. Vale, lógico. Y el argumento central era claro. Loaiza se había enriquecido injustamente, sin causa, a costa del empobrecimiento del banco. Y empieza el recorrido judicial. ¿Qué pasó en primera instancia? Pues en primera instancia el juez le dio la razón a Bancolombia. Consideró que sí, que se había aprobado el enriquecimiento sin causa de Loaiza. ¿Condena? Sí, le condenó a devolver el capital, algo más de 158 millones de pesos, la cifra exacta que se determinó como indebidamente recibida. Pero Loaiza no se conformó, ¿verdad? No estaba de acuerdo y recurrió la sentencia, apeló. Eso es, se añade una capa de complejidad. Bancolombia también recurrió, pero no para oponerse a la condena de Loaiza, sino para adherirse a la apelación de Loaiza. ¿Para qué? Si ya le habían dado la razón en lo principal. Porque en primera instancia no le habían concedido todo lo que pedía. Le habían negado los intereses y la corrección monetaria. Vale. Entonces, aprovechando que Loaiza apelaba, Bancolombia se pegó a ese recurso para pedirle al Tribunal Superior que revisara eso, que añadiera la indexación o corrección monetaria. Entendido. ¿Y qué decidió el Tribunal Superior, el de Medellín? Pues el Tribunal Superior de Medellín, al resolver las dos apelaciones, la de Loaiza y la adhesiva del banco, modificó la decisión inicial. ¿A favor de quién? Mantuvo la condena principal contra Loaiza. Confirmó que tenía que devolver el dinero, pero, haciendo caso a la petición de Bancolombia en su apelación adhesiva, añadió la obligación de pagar esa corrección monetaria. O sea que la condena para Loaiza fue mayor al final. Sí, la corrección se calculó desde la fecha en que fracasó la conciliación, diciembre de 2002. Vale, aquí se pone interesante analizar por qué el tribunal hizo esto. Mantuvo la condena, pero le añadió la inflación. ¿Cuál fue el razonamiento? Bueno, el tribunal básicamente confirmó que se cumplían todos los requisitos de la figura del enriquecimiento sin causa. ¿Qué son? Pues, un enriquecimiento claro de Loaiza. Recibió un dinero que no era suyo. Un empobrecimiento de Bancolombia. Una relación entre ambos. El dinero salió del banco y fue a su cuenta. Y fundamentalmente una ausencia de causa justa para ese traspaso de dinero. ¿Y sobre el empobrecimiento del banco? Porque el dinero originalmente era de Cortur, ¿no? Como lo explicó el tribunal. Esa es una parte clave y bastante interesante. El tribunal dio una explicación, digamos, doble. A ver. Dijo que se podía ver de dos maneras. O bien, considerando que en ese tipo de cuenta corriente, un depósito irregular técnicamente, el banco se hace dueño del dinero depositado y responde por él. Así que, al abonarlo mal, perdió su propio dinero. Vale, esa es una visión. O bien, y esto es lo que más se discutió luego, a través de lo que llamó un empobrecimiento por derivación. Empobrecimiento por derivación. Eso suena complejo. ¿Qué significa? Pues sí, suena un poco técnico, pero la idea es central en este caso. El tribunal dijo, mire, aunque el dinero originalmente fuera de Cortur, el hecho es que Bancolombia tuvo que responder ante Cortur, tuvo que pagarle a Cortur por su propio error, y también porque Loaiza se negaba a devolverlo. Claro, el banco tuvo que arreglarlo. Exacto. Entonces, al final, ¿quién sufrió la pérdida económica real? Bancolombia. Tuvo que sacar dinero de su propio patrimonio para pagar a Cortur. Vale, ya veo. Por eso, aunque la pérdida no fuera directa desde el segundo uno en que Loaiza recibió el dinero, sí fue una consecuencia directa de la acción de Loaiza, retener el dinero, combinada con el error inicial del banco. El patrimonio del banco disminuyó por derivación de todo este embrollo. Tiene sentido. El banco acabó pagando dos veces, por así decirlo. Una por error a Loaiza y otra correctamente a Cortur. Exactamente. Y por eso el tribunal vio claro el empobrecimiento del banco. Y además, el tribunal insistió en que no había ninguna justificación legal para que Loaiza se quedara con ese dinero, ¿no? Ninguna. Ni contrato, ni ley, ni nada. Al contrario, citó normas del Código Civil y del Código de Comercio colombianos que obligan a actuar de buena fe. La buena fe. Claro. Quedarse a sabiendas con dinero ajeno recibido por error va en contra de ese principio básico. ¿Y qué pasó con el argumento de Loaiza de que el banco había actuado mal, que había sido negligente? Pues el tribunal también lo desestimó. Dijo que una cosa es cometer un error, incluso por negligencia. Que le puede pasar a cualquiera o a cualquier sistema. Y otra cosa muy distinta es cometer un acto ilícito, algo prohibido por la ley. Equivocarse no está prohibido en sí mismo. Y señaló además que, en contraste, la actitud de Loaiza de retener el dinero sabiendo que era un error, eso sí podía considerarse contrario a la buena fe. Entendido.
Y por eso, además de devolver el capital, el tribunal añadió la corrección monetaria o indexación. Supongo que lo justificaron porque Loaiza tuvo ese dinero perdiendo valor durante años, ¿no? Precisamente, el tribunal consideró que gracias a la apelación adhesiva de Bancolombia tenía competencia para abordar ese punto, y que era justo y equitativo reconocer la pérdida de valor del dinero. ¿Desde cuándo? Desde que Loaiza ya era plenamente consciente del error y se había negado formalmente a devolverlo en la conciliación fallida. Consideraron que a partir de ahí su retención era claramente indebida y de mala fe. Pero la historia judicial no terminó ahí, ¿verdad? ¿Óscar Loaiza seguía sin aceptar la condena? No. Decidió jugar su última carta, llevar el caso a la máxima instancia judicial en Colombia, la Corte Suprema de Justicia. Mediante ese recurso tan técnico, la casación. Exacto, un recurso de casación, que no es para volver a discutir los hechos, que si recibí el dinero o no, sino para revisar si los tribunales inferiores, el juez de primera instancia y el Tribunal Superior, aplicaron correctamente la ley. Y Loaiza presentó varios argumentos, me imagino. A ver qué decidió la Corte Suprema. Sí, Loaiza planteó varios frentes de ataque. Podemos agruparlos en dos tipos: argumentos sobre el procedimiento y argumentos sobre el fondo del asunto, sobre la ley misma. Vale. Los de procedimiento primero. Su queja principal, procesalmente hablando, tenía que ver con la condena a pagar la indexación, la corrección monetaria. La que le añadieron en segunda instancia. Eso es. Argumentaba que se había violado un principio llamado non reformatio impeius. ¿Qué significa eso? Suena importante. Significa básicamente que si solo una parte apela para mejorar su situación, el tribunal que revisa no puede empeorársela. Loaiza decía: «Oiga, yo fui el único que apeló la condena original de devolver el capital. El banco solo se adhirió. Por tanto, el tribunal no podía añadirme la obligación de pagar la indexación. Me empeoró la condena». Entiendo el argumento. ¿Y qué más alegó de procedimiento? También alegó un tema de congruencia. Decía que el tribunal no había respondido adecuadamente a su argumento de que Bancolombia no tenía legitimación activa. ¿Por qué? Porque él insistía en que el empobrecido original era Cortur, no el banco. Decía que el tribunal como que ignoró esa defensa. Vale. Objeciones sobre cómo se llevó el proceso de apelación. ¿Y sobre el fondo? ¿Sobre si realmente debía el dinero o no? Ahí sus argumentos principales fueron dos, básicamente. Primero, volvía a la carga con que no se daban los requisitos del enriquecimiento sin causa. ¿Por qué no, según él? Insistía en que el empobrecimiento del banco no venía directamente de su enriquecimiento, sino del propio error inicial del banco o del acuerdo al que llegó después con Cortur para devolverle el dinero. Criticaba esa idea del empobrecimiento por derivación. Exacto. Venía a decir: la pérdida del banco es problema suyo, por su error o por su pacto con Cortur. No tiene que ver conmigo. ¿Ya? Y el segundo argumento de fondo. Volvía con la idea de que el error del banco fue un acto ilícito o al menos una torpeza grave. Y que había un principio general del derecho. Otro latín. Sí, otro. Nemo auditur propiam turpitudiniam allegans. ¿Y eso traduce? Nadie puede ser oído en juicio alegando su propia torpeza o ilicitud. Argumentaba que, como el banco la había aliado primero con el error, no podía ahora venir a pedir la restitución, no podía beneficiarse de su propio fallo. Argumentos complejos, desde luego. ¿Cómo los desmontó la Corte Suprema? ¿O le dio la razón en algo? Pues la Corte Suprema analizó detalladamente cada punto y acabó rechazándolos todos. Fue bastante contundente. Empecemos por los procesales. Lo de la non reformatio impeius y la indexación. La Corte aclaró ese punto muy bien. Dijo que ese principio de no empeorar la situación del apelante aplica cuando hay un apelante único. Pero aquí no era el caso. Exacto. Aquí Bancolombia había presentado una apelación adhesiva, y la ley procesal colombiana de entonces, el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, decía claramente que si hay apelación principal y adhesiva, el Tribunal Superior sí tiene competencia para revisar todo lo que sea desfavorable para cada una de las partes. Ah, entonces la adhesión sí abría la puerta a revisar lo de la indexación. Correcto. La apelación adhesiva del banco le dio competencia al tribunal para añadir la indexación que el banco pedía y que le habían negado en primera instancia. Así que no hubo violación de ese principio. ¿Y lo de la falta de congruencia por la legitimación del banco? La Corte dijo que eso tampoco era así. La incongruencia ocurre cuando un juez falla sobre algo que no se le pidió, o da más de lo pedido, o menos de lo pedido, o no resuelve sobre algo que sí se pidió.
Pero si el tribunal sí se pronunció sobre la legitimación del banco, aunque fuera para rechazar el argumento de Loayza, entonces no hay incongruencia. Sería en todo caso un error de juicio, ¿no? De si estaba bien o mal decidido. Exacto. Sería un error de fondo, injudicando, no un error de forma o procedimiento, improcedendo. Así que, descartados los argumentos procesales. Bien. ¿Y qué dijo la Corte sobre el fondo? ¿Había o no enriquecimiento sin causa? ¿Y qué hay de la supuesta torpeza del banco? Aquí la Corte fue tajante. Confirmó que sí había enriquecimiento sin causa. Razonó que todos los elementos estaban presentes. A ver, repasemos con la visión de la Corte. 1. Loayza se enriqueció, sin duda. 2. Bancolombia se empobreció. La Corte no le dio tanta importancia a si era técnicamente por depósito irregular o no. Consideró esa discusión un poco secundaria, un obiter dicta. ¿Qué es eso? Comentarios dichos de paso que no son la razón fundamental de la decisión. Lo importante para la Corte fue el hecho real. Bancolombia tuvo que pagar a Cortur por la retención indebida de Loayza. Esa fue la pérdida real. ¿Validó entonces la idea del empobrecimiento por derivación? Implícitamente sí. Vio una conexión clara entre el beneficio de uno y la pérdida del otro, aunque hubiera un paso intermedio con Cortur. 3. No había causa justa para el enriquecimiento de Loayza. Y 4. La acción legal usada por el banco, la actio in reimverso, que es la acción por enriquecimiento sin causa, era la correcta, porque era subsidiaria, o sea, no tenía otra vía legal específica para recuperar el dinero, como una acción contractual, por ejemplo. O sea, que la conexión entre el beneficio de uno y la pérdida del otro era clara para la Corte, aunque la mecánica fuera un poco indirecta. Exacto. Y respecto al último argumento, el del principio nemo auditur, el de no poder alegar la propia torpeza, Sí, ese parecía fuerte. Si el banco se equivocó, la Corte hizo una reflexión importante sobre eso. Primero dijo que el error del banco, aunque pudo ser negligente, no era un acto ilícito en el sentido estricto de violar una norma prohibitiva. Equivocarse en una operación bancaria no es, por sí solo, un acto contrario a la ley que te impida luego reclamar justicia. ¿vale? ¿Distinguir entre error y acto ilegal? Eso es. Y segundo, y esto fue fundamental, la Corte señaló que Bancolombia no buscaba beneficiarse de su propio error. Lo que pretendía era algo muy distinto: restablecer el equilibrio patrimonial. Un equilibrio que se había roto no solo por el error inicial, sino, y sobre todo, por la conducta posterior de Loayza. La de quedarse con el dinero a sabiendas. Mensaje final de la Corte Suprema. Una cosa es cometer un error inicial, incluso uno que cueste dinero. Sí. Y otra muy distinta es que quien se beneficia de ese error decida conscientemente quedarse con lo que no es suyo. Ahí es donde el derecho interviene para corregir ese desequilibrio injustificado. Exacto. La buena fe, o en este caso, la mala fe, del receptor del dinero fue el factor decisivo para la Corte. Así que, después de un viaje judicial larguísimo, que empezó con un fallo informático allá por el año 2000, Sí, casi una década de litigio. demanda, una primera sentencia, una apelación, una segunda sentencia que añadió la corrección monetaria, al final la Corte Suprema de Colombia puso el punto final. Efectivamente. La decisión final de la Corte Suprema fue: no casa la sentencia recurrida. ¿Qué significa eso en lenguaje llano? Significa que desestimó completamente el recurso de casación de Loayza, no le dio la razón en ninguno de sus argumentos, y por lo tanto dejó firme y definitiva la sentencia del Tribunal Superior de Medellín. O sea, la condena final firme fue Devolver el capital recibido por error, los más de 158 millones de pesos, más la corrección monetaria calculada desde finales de 2002 hasta el pago efectivo. y las costas, los gastos del juicio. También, como es habitual cuando se pierde un recurso de este tipo, se condenó a Loayza a pagar las costas generadas en la tramitación de la casación. Un caso realmente ilustrativo de cómo funcionan estos mecanismos legales del enriquecimiento sin causa. Pero si dejamos a un lado por un momento los detalles técnicos, ¿no? Los tipos de depósito, los empobrecimientos derivados, la naturaleza exacta de las acciones legales, ¿qué nos dice este caso a un nivel más práctico o ético? ¿Nos habla de la responsabilidad que tenemos cuando nos encontramos con un error ajeno, sobre todo si implica mucho dinero? Sin duda. ¿Dónde está la frontera entre pensar qué suerte he tenido y asumir que tenemos la obligación, ya sea moral o legal, de devolver algo que claramente no nos pertenece? Es una pregunta central, sí. Y plantea otra que está muy relacionada. ¿Cómo pondera la ley, cómo equilibra la negligencia inicial de una parte,
el banco en este caso, frente al aprovechamiento consciente de ese error por la otra parte, el receptor. Claro, porque el banco cometió un error, pero Loaiza se aprovechó. Exacto. ¿Pesa más el error inicial o el aprovechamiento posterior? En este caso, la Corte Suprema dejó claro que el aprovechamiento de mala fe es determinante. Y te planteo otra cosa. ¿Tendría un caso idéntico hoy con la tecnología bancaria que tenemos ahora? Quizás con más trazabilidad, con normativas diferentes sobre protección al consumidor, diligencia bancaria. Sería distinto al resultado. Quizás no en lo esencial, pero surgirían nuevas preguntas sobre cómo se prueba el error hoy en día, cómo se notifica eficazmente a alguien con tantos medios digitales, cuánto tiempo tiene una persona para darse cuenta y actuar antes de que se considere que retiene el dinero de mala fe. Uf, sí. Son dilemas que, en fin, siguen muy presentes en nuestra relación cotidiana con el dinero y con los bancos, ¿no? Errores sigue habiendo. Desde luego, un tema que da para pensar mucho más allá de lo puramente legal.